política, aunque todos los que lo conocemos sabemos que es muy político, como mucha gente, pero más. En el 68 interviene en la independencia de Guinea y redacta su constitución democrática, por lo que es procesado por el gobierno del general Franco. Fundador y coordinador de la Junta Democrática y la Plata Junta en el 76, es autor del libro La Alternativa Democrática, entre otros escritos. Yo le voy a hacer una pregunta a Trevijano. ¿A qué atribuye usted el bombazo que representó su intervención en el último programa? En el último programa en el que estuvo, naturalmente. Porque realmente ha sido espectacular para nosotros mismos que hacemos la clave y estamos acostumbrados a bombazos diversos, ¿no? Yo creo que tengo una explicación. Lo que yo dije, las opiniones que expresé en el último programa, son las mismas ideas políticas que estoy defendiendo desde que tengo 18 años. Primero contra Franco, no contra Franco, contra la dictadura, contra el régimen dictatorial. Luego esas mismas ideas las expresé en los periodos, meses, años inmediatamente anteriores a la transición, hasta el último momento, hasta el año 76. En el año 76, 77, cuando se estaba discutiendo la Constitución y haciéndose el problema de Constitución, publiqué 62 artículos en una revista Reporter explicando esas mismas ideas, diciendo que la Constitución española no era democrática, que lo que se estaba haciendo era un engaño a las fuerzas democráticas, que había un pacto en el que se estaba traicionando la causa de la democracia, en el que habían entrado todos los partidos políticos. Es decir, las mismas ideas que dije el último día en mi intervención en la clave, las vengo repitiendo desde hace 30 o 40 años. Bien, ¿y eso por qué sorprende tanto? Porque por el oportunismo. Es decir, los pueblos tienen que aprovechar las oportunidades que se les dejan para ganar las libertades. El planteamiento de la transición española se hizo en un momento donde ya internacionalmente se veía, por ejemplo, que la evolución de la política internacional no iba en el sentido de prolongación de la Guerra Fría. Y en ese momento el pacto de las fuerzas que sostenían políticamente al régimen de Franco con los partidos tradicionalmente democráticos es un escándalo enorme. Eso no tiene antecedentes en la historia, porque los pactos se pueden hacer pactos sobre cuestiones no esenciales, pero pactar sobre lo esencial, que es la democracia, si renunciar los partidos democráticos a la democracia, por tal de dejar de ser perseguidos y de conquistar las libertades, era tan escandaloso que yo no podía resistir ese tema y me encontré solo. Es decir, no solo ante los partidos y la clase política, sino que en el pueblo, intelectuales, amigos, no había nadie que pudiera compartir ni comprender mi posición. Pero hoy han pasado 15 años donde se ve el resultado. Yo escribí el libro Alternativa Democrática y esos artículos anticipando que el pacto de la transición llevaría indefectiblemente a que el terrorismo continuaría y a que la corrupción aparecería inmediatamente. Eso lo tengo escrito entonces. Hoy, como se ve que el sistema está haciendo grietas por todos lados, que se han perdido los ideales, que no hay moralidad política, que no hay ilusión de futuro, que las ideas nadie las defiende, entonces en el pueblo se ha despertado una inquietud por encontrar algo nuevo, algo fresco, algo diferente. Y toman por diferente las ideas tradicionales de la democracia, que yo son las que estoy diciendo. Yo no soy original, estoy diciendo lo que cualquier persona sensata en el mundo diría si en España no se hubiera producido el pacto oportunista entre la fuerza franquista y los partidos democráticos. Por eso he tenido éxito, porque hoy se me escucha. Las puertas de la mente, decía Humboldt, solamente se abren desde dentro. Yo digo lo mismo, pero se oye de distinta manera. Ya estamos casi en debate. Ya ha empezado Antonio a plantear la cuestión. Vamos a ver, Antonio Hernández Mancha, que es ahora cómo se va trabajando en la concienciación y en la toma de decisiones para que realmente el concepto de democracia... Pues el señor Antonio Mancha es bueno. Un orden y responder a 3 cuestiones. Están en las manos de ustedes. Yo lo acepto. Respecto a la intervención del señor Lerma, tengo que decirle que definiciones de democracia hay tantas como autores. Pero nunca he oído jamás una definición de que la democracia sea voto más Estado-providencia. Jamás. ¿Por qué? Porque Estado-providencia implica ya el contenido de la acción de gobierno. Es decir, en el supuesto que se le pusiera el nombre de democracia, sería democracia material. Mientras que aquí estamos entablando un debate sobre la democracia entendida formalmente, democracia formal. Por tanto, no se puede entrar con contenidos económicos ni sociales, porque estamos hablando de reglas de juego democráticos, nada más. Porque si entramos en el otro tema, sería un tema ideológico.
y ya la izquierda, el Partido Comunista, ha tenido unas tesis, que ya saben, ¿no?, el Partido Socialista otras, y yo, por tanto, lo primero es que eso no. Porque estamos hablando solamente de democracia formal, mínima. Por esto también la intervención de don Víctor tampoco la comparto, porque al decir que hoy hay más democracia que nunca, implica que hay algo de democracia. Y yo niego que haya ahora lo más mínima democracia. Hay otra cosa que ya veremos, ya llegaremos. Y implica, entonces, la República fue democrática. Fue un horror, pero fue por el horror de las consecuencias a lo que llevó, pero no fue por el sistema democrático. Y la República fue democrática. Y hoy no hay democracia ninguna. Después diré por qué. En mi intervención anterior señalé 2 requisitos. Yo no me voy a repetir. Voy a hablar ahora de estructuras profundas. ¿Por qué no hay democracia? ¿Por qué las estructuras no son democráticas? Es decir, ¿por qué los partidos no son democráticos? ¿Por qué el funcionamiento del sistema no es democrático ni puede serlo? Eso es lo que yo voy a intentar explicar ahora. Y respecto a la intervención del señor Anguita, con la del señor Goroldo, estoy de acuerdo porque ha sido una descripción de la decepción social respecto a las instituciones existentes y la apatía y la abstención, pero respecto al señor Anguita ha planteado varios temas que son interesantísimos para este debate. Yo estoy de acuerdo, puedo aceptar su definición de la democracia como autogobierno, pero sería más claro para el espectador si le dijéramos que eso es así, porque tiene razón el señor Hernández Mancha cuando ha dicho que hay que distinguir entre libertades y democracia. Pero no, ha cometido el error de decir que puede haber democracia sin libertades. Eso es imposible. Lo que puede haber es libertades sin democracia, pero la inversa no. Pero en las libertades pertenece al régimen de las libertades, nada más. Mientras que la democracia implica por necesidad un sistema o régimen de poder. Se refiere exclusivamente al poder. ¿Quién manda? ¿Quién gobierna? ¿Cómo están dirigidos los gobernados? El sistema de poder. Y cuando yo digo que en España no hay democracia, es porque el sistema de poder en España no depende para nada ni de las urnas ni de los electores, sino que es un acuerdo de una camarilla de 6 o 12 personas que se han apoderado del sistema de poder en España, que hacen las listas de diputados, que los mandan al Parlamento, que en el Parlamento esos diputados tienen que votar lo que ellos les dictan, con mandato imperativo, que la Constitución no sirve para nada porque es violada y dice principios que no serán jamás aplicables. Por ejemplo, que los partidos democráticos, que los partidos serán democráticos, eso jamás serán, no podrán serlo, y cuanto más perfectos y más grandes sean los partidos, menos democráticos serán. Ni la prohibición del mandato imperativo es imposible, porque los partidos políticos funcionan con mandato imperativo. Pero el señor Anguita ha planteado un tema interesantísimo, que es el de la minoría y el de la clase política. Yo comprendo que a él le repugne, y lo he oído otras veces, y es un caso patético de cómo una persona dedicada con tanta honestidad a la política y con tanta conciencia de su aportación de sí mismo, niega su pertenencia a la clase política, que es un hecho que le trasciende, que está por encima de él. Él podrá decir que a él le repugna pertenecer a la clase política, pero la clase política existe, y existe como tal clase, y está constituida como tal clase, y el señor Anguita pertenece a esa clase. Es un concepto sociológico, y él parece incapaz de comprender que cualquiera que sea su intención, su buena voluntad y su diferencia personal respecto a todos los demás líderes políticos, él pertenece, quiera o no quiera, a la clase política. ¿O es que acaso no hay clase política en España? Un brevísimo paréntesis. Perdón. Es democrática. De acuerdo. Pero allí no jamás, si no llegó a estar en vigor. Creo que es Napoleón Allí... quien decía que a veces las constituciones son solo un papel. Pero si una constitución es igual a democracia, y en España hay veces que hemos considerado que el tener una constitución era tener ya democracia, pues luego el que no hubiera libertades ni siquiera para el voto, cuando el voto era censitario, cuando... Hablar de la democracia de los inicios de la Revolución Francesa. No. Estamos hablando del año 92. Sí. Y hoy democracia, la gente entiende que es poder decir lo que quiera y poder hacer lo que quiera, pero decir lo que quiera, sí. Hacer lo que quiera, no. Pero con las garantías de que se respetan los derechos de todos y que uno tiene unas mínimas posibilidades de disfrutar de la democracia y de la libertad. No, eso es la libertad. Eso no es la democracia. Hoy, la democracia es un régimen de poder, hoy, aunque usted no lo sepa. Hoy esto es la democracia. Y con perdón, yo creo que el problema de los tratadistas es que tal vez los últimos no se los ha leído, si me dice aunque usted no lo sepa. Y absolutamente que ya admiten estas cosas. Pero ¿quién va a admitir que la democracia es el contenido del gobierno, que sea un Estado-providencia, que se ocupe? Eso es la acción, eso es el contenido. Eso es hoy. La única obra, eso es hoy la no ha habido más que 2 obras en el siglo XX que han tratado de responder a esa cuestión, y las 2
han tenido un éxito enorme en Norteamérica, pero las dos han fracasado, que son la de Rawls y la de Nozick. Rawls ha escrito un libro sobre la justicia, y en ese libro de la justicia ha intentado encontrar una pauta democrática para la acción de gobierno. Sí. Y la encontró en que la acción de gobierno es democrática si favorece al grupo más débil de la sociedad, aunque perjudica a todo el resto. Y solo esos dos intentos ha habido por el camino que usted insinúa, de vincular la democracia con el contenido de la acción de gobierno. Y eso es democracia material. Pero lea usted economía. Por el camino yo quiero hacer esa... Vamos a dejar que termine. A ver. Permitís que termine. Que el pueblo pueda elegir a los representantes que desee, cosa que en el sistema actual es negable. Sí. La intervención del señor Víctor me evita decir cosas, pero voy a precisar que hay. Primero, Mosca, en efecto, es el creador y no solo de la expresión clase política, sino del concepto. Su obra no fue de este siglo, fue de 1897. Robert Mitchell publicó un primer artículo en 1909 donde descubre la ley de hierro de las oligarquías. Y luego publica el libro en alemán en 1911, luego repite la segunda parte del libro en alemán y en italiano en 1913 y jamás corrige la ley de hierro de las oligarquías. Es más, llega a tal extremo que este hombre, que era un socialdemócrata convencido y un demócrata importante de convicción, llegó a un pesimismo tan absoluto que creyó imposible la democracia. Porque para él la ley de hierro de la oligarquía es imposible de evitar, cualquiera que sea la voluntad de los partidos. Pero yo no tengo la misma opinión que Mitchell. Pero es verdad que desde luego eso no lo han inventado los periodistas. Y es más, después de ellos, Pareto, con la teoría de las élites, de la circulación de la élite, coge la misma tesis de la clase política. Pero voy a contestarle a Julio Anguita, no contestarle, sino decirle que toda esta discusión quedó enterrada, sepultada ante la opinión pública general a causa del fascismo. Se acusó a estos señores, Gaetano Mosca y Mitchell, de precursores del fascismo porque se habían limitado a señalar los defectos de la democracia. No así en el caso de Pareto. Pero Pareto cómplice también. Por eso digo, no así en el caso de Pareto, ¿vale? donde estuvo, no es muy seguro, pero tuvo ciertas connivencias. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, en Norteamérica tomó un auge extraordinario en la sociología americana el estudio de estos temas. Y Parsons tradujo a Pareto y Schumpeter, que es, sin saberlo quizás la mayoría de los... sin saberlo la mayoría de los que opinan que la democracia es un sistema competitivo de élite por la lucha por el voto, que esa es la teoría de Schumpeter, está basada en toda esta teoría de la clase política. Y un sociólogo marxista de la importancia de Bray Mills concluye diciendo que tanto en Europa como en Norteamérica existe una clase política a la que él le llama clase gobernante y dentro del marxismo caracteriza a esa clase política por tres características que fueron desarrolladas por Mersel. Las características son, primero, conciencia de clase, que Anguita no la tiene. Segunda, coherencia. Tercera, sentido conspiratorio de su posición política. Esas tres condiciones se dan en España. En España hay una clase política, quien lo niegue sociológicamente, porque tienen conciencia de ser... Cuando se dice clase política, en la sociología francesa lo tienen muy bien estudiado, quiere decir que un jefe de partido se siente más cercano a otro jefe de partido que respecto a sus militantes de base de sus partidos. Esa es la clase política. Hay unos intereses grupales, de clase como grupo. Y el señor Anguita es clarísimo que él no tiene conciencia de clase política. Pero la coherencia de la conducta del Partido Comunista, no hablo de Izquierda Unida, del Partido Comunista, su conducta en el sistema, en el régimen político español, corresponde exactamente a la misma coherencia y sentido conspiratorio de la participación en el poder que el PSOE y que el PP. Es decir, que son partidos que ante todo defienden la coherencia de su participación en el sistema, de ahí que se repartan las cuotas de poder, de ahí que les asuste, se les hiela el corazón ante la abstención, que es el enemigo de la clase política. La clase política en España existe porque la sociología lo demuestra, cualquiera que sea la intención personal o subjetiva de cada líder político. Y por tanto, si existe la clase política, quiere decir que el poder en España pertenece a una minoría de 6 personas